Tutorialesvirtuales.com y quien les habla Ruth Belaristizábal les da la bienvenida a este videotutorial número 6 del curso de Laravel. Para este caso nos vamos a centrar ahorita sí entonces en hacer las migraciones completas de nuestro programa Biblioteca. Sean todos bienvenidos. Bueno, y antes de comenzar lo que es el videotutorial del día de hoy, quiero recordarles que aquí, en esta dirección de GitHub, tutoriales virtuales curso Laravel, está todo el repositorio de lo que ustedes van viendo cada que vamos trabajando. Hoy vamos a estar trabajando en la base de datos, en migraciones, y pueden recordar que hasta aquí habíamos quedado, así que aquí tienen todos los archivos y todo el trabajo para que ustedes puedan ir corroborando todo. Eso está entonces en tutoriales virtuales en el canal en GitHub. Aquí tienen tanto el curso de microcontroladores Arduino como el curso de Laravel. Aquí está. Entonces, sin más, vamos a comenzar entonces. Lo primero que vamos a hacer, recordando que aquí tenemos la entidad relación, la tabla usuario fue la que hicimos, y vamos a hacer en este momento las tablas que son independientes. La tabla, por ejemplo, rol, de la cual depende usuario rol y de la cual depende permiso rol, y la tabla permiso, de la cual depende permiso rol como tal. Vamos entonces a crear en este momento la tabla rol. Para eso sacamos simplemente el terminal en control ñ en Windows para el Visual Studio Code y PHP Artisan Migration. Y cómo vamos a llamar entonces crear tabla rol. Así lo vamos a llamar create y le decimos que nos cree la tabla rol. Con esto ya nos ha creado, creo que me equivoqué, vamos a eliminarlo y vamos a volverlo a crear. Simplemente porque create y no es create sino crear, la estamos creando en español. Crear tabla rol, listo. Ahorita sí me ha creado el archivo y si vamos al archivo, aquí tengo entonces el archivo para trabajar y vamos a crear los campos requeridos. ¿Cuáles son los campos requeridos? Necesitamos realmente un campo nombre. Entonces, table string y el nombre es nombre, 50. Vamos a dejarlo para que pueda ser de 50. Con esto ya ha quedado entonces creado la tabla rol. Ahora vamos a crear la tabla permiso. Hacemos lo mismo, control ñ y le decimos crear tabla permiso. Si ha llegado aquí a este videotutorial y no sabe lo que estamos haciendo, le recomiendo que mire el videotutorial número 5, el anterior, que es donde explico las migraciones a nivel general. Y vamos a crear la tabla entonces permiso. Aquí ya está y tenemos entonces permiso. ¿Qué tenemos en permiso? En permiso tenemos entonces el nombre y el slug. Así que vamos a decirle aquí table string nombre y esto es de 50 y 50. Vamos a copiar esto o vamos a duplicarlo y le ponemos slug. Bueno, ok. Creo que ya con esto tenemos entonces la tabla permiso creada. Vamos a cerrar este y vamos a crear ahorita. Ya que podemos crear ahorita, vamos a dedicarnos a crear estas tablas que son las tablas que se me relacionan tanto con rol como con permiso, con rol y con usuario. Creemos entonces usuario rol. Migración, crear tabla, usuario rol y aquí le decimos entonces créate usuario. Listo. Miremosla a ver internamente, entonces él me va a crear la tabla usuario rol, cuando hagamos un down me va a eliminar la tabla usuario rol y ya me creó la estructura inicial. Vamos entonces a mirar qué va dentro de esa tabla. Dentro de esa tabla tenemos entonces rol ID, usuario ID y estado. Bueno, no es nada difícil, lo primero que voy a crear es el estado table y creamos simplemente un boolean. Eso es un booleano y le llamamos el nombre a este booleano porque es
el estado es si está en uno o en cero, simplemente con booleano él ya se encarga de crearme un tinin ahí, un estado, vamos a llamarlo estado, listo. Me queda entonces por crear las relaciones, los for y key. Bueno, para crear los for y key no es nada complicado. Aquí está la manera de hacerlo de una forma muy sencilla. Simplemente creamos primero el, un signet integer, aquí está, y le damos el nombre del campo. En este caso es un rol ID. Y posteriormente lo que hacemos es generar la relación. Entonces creamos un for, una llave foránea. La llave foránea va a ser el rol ID, aquí tenemos, le creamos un nombre a esa llave foránea, aquí ese es el nombre de la llave foránea, especialmente yo lo hago porque si no él genera uno específicamente basado en el nombre de la tabla, con el nombre del for y key, y muchas veces queda un coso muy largo, entonces yo lo que hago es generarlo, por lo general le digo que es una llave foránea, un FK, guión bajo el nombre de la tabla que estoy creando con quién se está haciendo referencia. Aquí no sería con usuario, perdón, sino con rol. Aquí estamos haciendo la relación con rol. Entonces tendría rol ID, estoy relacionando la tabla usuario rol con rol y le digo que la referencia va a ser el ID y acá le pongo con quién, con la tabla rol. Aquí es con qué tabla se va a relacionar. Se va a relacionar con la tabla rol, la referencia va a ser con el identificador de la tabla rol y le digo que un delete, o sea, qué pasa cuando se vaya a eliminar, por ejemplo, un rol que esté asignado. ¿Qué pasa si yo voy a eliminar un rol que esté creado dentro de usuario rol? Entonces, él no me lo va a dejar eliminar, sino que le va a dar un restrict, va a restringir ese dato, tanto en un delete como en on update. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, que cuando eliminen un rol, si está creado en la tabla usuario rol, inmediatamente lo elimine también de aquí? Bueno, simplemente en un delete no le digo restrict, sino cascade. Entonces, ¿qué va a hacer? Él lo va a eliminar de acá, luego lo va a eliminar. Lo que pasa es que a mí me parece que eso es peligroso. Yo por eso siempre hago un restrict, de tal manera que no me deje hacer ese tipo de cosas a nivel de base de datos y que por programación me salga un error, como por ejemplo este recurso está siendo usado, por favor contacte con el administrador del sistema. Entonces ya el administrador del sistema ha de tener una parte donde él pueda hacer esto de manera fácil. Es simplemente lo que estoy haciendo acá. Yo creo que usted entiende de qué estamos hablando. Y posteriormente vamos a crear entonces el usuario ID. Así que vamos a hacer exactamente esto. Voy a seleccionar estos dos. Los voy a copiar aquí y voy a cambiar este por usuario ID. Usuario ID, aquí sería usuario rol. Usuario. La relación es con usuario, luego acá el ID y aquí ya no es la tabla rol, sino la tabla usuario. Como estas dos tablas ya están creadas, tanto la tabla rol como la tabla usuario, no voy a tener ningún inconveniente con eso. Aquí ya quedó. Entonces, de esta manera ya quedó la tabla usuario rol creada. Podemos crear la tabla permiso y es muy sencillo, control ñ y creemos la tabla permiso rol. Permiso rol, creo que así se llama, sí, permiso rol y luego acá. Y como podemos ver prácticamente que esa tabla tiene lo mismo, entonces yo lo que voy a hacer es copiar esto, bueno, esto ya voy a copiar estos campos de aquí, me los voy a llevar aquí a la tabla permiso y los voy a meter aquí. Simplemente no copié el boolean que es estado porque permiso no tiene estado. Entonces, ¿qué campos tenemos? Tenemos rol ID y en vez de usuario tenemos permiso de. Entonces yo lo que voy a hacer es, aquí está, este queda tal cual, este está bien, y en vez de usuario ID, le voy a poner permiso ID. Ahí ya lo he modificado de acá en vez de usuario, permiso. Aquí ya vi un error, que en la tabla usuario esto no lo llame usuario, sino usuario. Usuario. Listo. Ahí ya quedó entonces usuario rol usuario. Listo. Y aquí sería no usuario rol usuario, ya me daría un error, sino usuario rol permiso, porque es con la tabla permiso.
Así que esto, bueno, no, perdón, esto sería aquí, este es el que tengo que cambiar. Este no sería usuario rol, sino permiso rol y con usuario, con rol y con usuario. Así pues, ya tengo esta tabla, esta y usuario. Quedaría libro y libro préstamo. Vamos a crear entonces en este momento la libro. Control S, guardamos. Voy simplemente a parar un minuto el video después de generar aquí, que sería crear la tabla libro. Simplemente lo estoy haciendo para que miren lo sencillo que es trabajar con Artisan. Crear libro. Y aquí tengo entonces la tabla libro. Lo que voy a hacer es pausar un momento el video para crear todo esto y no se nos vaya tan largo. ¿Qué cosas hay distintas en esta tabla libro o en los atributos de libro? Bueno, simplemente que aquí estoy utilizando un signet tiny integer para la cantidad. Entonces, no creo un integer, sino un signet tiny integer. Un signet porque no va a haber cantidades negativas. Y tiny porque es un campo entero pequeño. Y lo otro que estoy haciendo es que, por ejemplo, tanto en nuestro ER editorial como fotos son nulos, pueden ser nulos. Por lo tanto, aquí les he aplicado el atributo nullable. Aquí está. Al aplicarle nullable, él ya me lo va a crear en la base de datos como nulo. Es lo único diferente que está aquí a todo lo que hemos hecho hasta este momento. ¿Qué hago entonces aquí? Voy a crear la tabla, que es la última que me quedaría, libro préstamo. Entonces voy a crear la tabla libro préstamo. Vamos a mirar. Aquí me queda la tabla libro préstamo. Él ya me crea la clase todo. Y voy nuevamente a parar el video para crear los atributos. Y ya regreso nuevamente para que miremos cómo quedó. ¿Qué tenemos aquí de más de lo que ya hemos venido viendo con migración? No mucho. Tenemos ya las for y key con usuario. Simplemente que ya cambia la clave libro préstamo con usuario, con libro. Acá está la relación con libro. Acá la podemos ver. Eso ya sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y luego tenemos un atributo de tipo date, porque acá tenemos que ese campo va a ser de tipo date, de tipo data, de tipo date, perdón. Entonces acá lo tenemos, simplemente con date lo creamos y le damos el nombre del campo, luego el string que va a ser prestado a. Luego tenemos un estado y una fecha. Yo creo que aquí yo creo que este estado nos va a servir. Yo sabré si el libro está prestado o no si no tiene fecha de evolución, digámoslo de esa manera. Entonces, cuando la fecha de evolución esté vacía, quiere decir que el libro todavía está prestado. Pero bueno, vamos a dejarlo de momento así porque así tenemos LR, un boolean estado para 1 o para 0 y la fecha de evolución que es un nullable. De esta manera, lo único que tengo que hacer ahora, si todo está bien, es simplemente decirle PHP Artisan eh, Migration Refresh. Vamos a ver qué estoy haciendo mal. Hace rato no trabajo con esto. A ver. Es que, que escribí yo. A ver. Es migrate. Migrate refresh. Listo. Creo que ahí entonces migró. Vamos a mirar vamos a mirar el localhost phpMyAdmin y la biblioteca. Aquí tenemos entonces libro. Ahí está, libro préstamo. Está con toda su estructura. Vamos a mirar la relación y vamos a mirar que las relaciones nos ha quedado bien. Mire, FK libro préstamo con libro. Aquí está. Está en un delete restrict, o un day restrict con la tabla biblioteca y con la tabla libro, con la tabla usuario. Aquí está. Vemos también la tabla permiso. Vemos también permiso rol y vemos que está creada. Vamos a mirar la estructura, las relaciones y ahí también podemos ver las relaciones. Ya vemos entonces cómo
Laravel nos ha creado todas nuestras tablas y vamos a tener un control de versiones de nuestras tablas. Ya de aquí en adelante, si necesitamos hacer algún cambio, lo vamos a hacer también a nivel de migraciones. Suponga que en el próximo nos vamos a decir, ya cuando estemos desarrollando, que este campo estado no lo vamos a tener, sino que simplemente vamos a decir que los que estén prestados son los que tengan la fecha de evolución nulo. Entonces vamos a eliminar este campo de la base de datos, pero no lo vamos a eliminar borrándolo de acá, sino que vamos a crear una migración para eliminar ese campo de allí y así vamos a tener entonces un control de versión de nuestra base de datos. De momento lo único que voy a hacer aquí entonces es vamos a crear un commit. Listo. Y le vamos a decir a esto. Ahí ya quedó. En este momento ya, aquí como está ya hecho el commit y lo único que voy a hacer aquí es sincronizar. Vamos a sincronizar. Es que sí. Y vamos aquí a nuestro proyecto en GitHub y mirar que les haya quedado bien. GitHub, tutoriales virtuales. Vamos al curso Laravel. Vamos a ir aquí. Aquí podemos ver que hay 11 commits. El último commit es se crearon los archivos de migración de R. Vamos a abrirlo y aquí tenemos entonces todo el dato completo de lo que hemos hecho. Así que ya lo tienen, no necesariamente tienen que crearlo ustedes, aquí pueden copiar, pueden ir mirando, cualquier error que tengamos por ahí, igual nos vamos a dar cuenta. En el próximo vamos a mirar cómo trabajamos con seeders. En el próximo video tutorial, cómo creamos seeders, cómo hacemos para alimentar esta base de datos directamente desde Laravel antes de empezar a crear el CRUD. Nos vemos entonces en nuestro próximo video tutorial.